Las medidas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump contra Canadá, México y China han acelerado la agenda global. Como saben, Canadá y México enfrentan aranceles del 25%, mientras que China enfrenta aranceles de hasta el 60% en algunos productos. Europa era el siguiente objetivo de Donald Trump. Se espera que los líderes europeos discutan las últimas amenazas arancelarias de Donald Trump durante su reunión. Hoy en Bruselas, en una reunión sobre defensa, aumenta el temor a una importante guerra comercial global esta noche, después de que el presidente Trump anunciara aranceles generalizados. El Reino Unido se ha extralimitado y ya veremos. Pero la Unión Europea se ha extralimitado aún más. Esta vez, Trump dirigió sus decisiones arancelarias hacia la Unión Europea. Definitivamente sucederá con la Unión Europea, se los aseguro, porque se han aprovechado de nosotros. El presidente estadounidense afirmó que los aranceles de la UE se anunciarían muy pronto y que el Reino Unido tendría que trabajar en este asunto durante un tiempo. Estas impactantes declaraciones causaron gran preocupación entre los Estados miembros de la UE. Mientras la UE evaluaba la situación ante los anuncios fiscales de Trump, el presidente francés, Emmanuel Macron, dio un paso crucial. Macron compartió declaraciones sobre aranceles que probablemente ni el propio Trump habría previsto. A continuación, analizaremos en detalle estos importantes mensajes de Macron y veremos cómo reaccionaron otros Estados miembros de la UE. Pero antes, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darnos un me gusta para estar al día de nuestro contenido. Empecemos. Mientras los líderes de la UE pedían conversaciones en respuesta a la amenaza de Donald Trump de imponer fuertes aranceles, el presidente francés, Emmanuel Macron, dio una sorpresa inesperada. El mandatario francés declaró que los Estados miembros podrían contrarrestar los aranceles estadounidenses en caso de un ataque contra los intereses de la UE. En declaraciones al margen de la cumbre informal de defensa de la UE en Bruselas, Macron subrayó que si Estados Unidos intensifica su presión en materia comercial, Europa, como potencia emergente, debe garantizar que se respete su postura y, por lo tanto, reaccionar. Macron abogó por una respuesta más firme y unida ante las presiones comerciales globales. El líder francés subrayó que Europa debe fortalecer su infraestructura industrial y tecnológica, aumentar el gasto en defensa y adoptar un enfoque económico estratégico para reducir la dependencia de potencias extranjeras. También abogó por un plan de acción que incluye incrementar la financiación pública y privada, reformar los mecanismos de financiación del Banco Europeo de Inversiones y priorizar la industria europea en las decisiones de contratación pública. Emmanuel Macron instó a sus socios de la UE a seguir el ejemplo de Francia en la expansión de las inversiones en defensa, afirmando que Europa debe actuar de forma conjunta en sectores clave. Estas declaraciones se interpretaron como una represalia de Macron en un momento de creciente preocupación por las tensiones comerciales con Estados Unidos tras la investidura del presidente Donald Trump. En otras palabras, el presidente francés Emmanuel Macron ya se estaba preparando para contrarrestar la retórica arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump contra Europa. Marc Farrachi, ministro de Industria francés, argumentó que las negociaciones comerciales con Washington deberían incluir algún tipo de dinámica de poder. Según Farrachi, para ser efectiva, cualquier respuesta debería centrarse en productos importantes para Estados Unidos y ser contundente. François Villeroy de Gallup, gobernador del Banco de Francia, afirmó que los aranceles ya impuestos por Trump eran draconianos. Añadió que estos aranceles incrementarán la incertidumbre económica y constituyen un hecho preocupante. El grupo de la UE también debatió el tema con mayor detalle. Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, declaró que no habría vencedores en una guerra comercial. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, informó que los Estados miembros de la UE coincidieron con el secretario general de la OTAN, Mark Rutherford, en que una Europa más fuerte en materia de defensa fortalecería también la alianza transatlántica. Mark Rutherford señaló que Estados Unidos vende mucho más material de defensa a Europa que viceversa, y que hay una gran cantidad de fondos disponibles y que estos aumentarán a medida que los aliados europeos de la OTAN incrementen su gasto en defensa. En opinión de Rutherford, a medida que aumente el gasto en defensa, Estados Unidos se beneficiará mucho más y Donald Trump tendrá una posición mucho más ventajosa en la competencia arancelaria. Los países europeos también respaldaron la postura del presidente francés, Emmanuel Macron, contra los aranceles estadounidenses, sugiriendo que la UE debería intensificar sus esfuerzos en este asunto.
El canciller alemán Olaf Scholz afirmó que la UE es lo suficientemente fuerte como para reaccionar ante cualquier arancel comercial estadounidense, pero que su objetivo es allanar el camino para la cooperación. Creo que debemos hacer todo lo posible para evitar estas guerras arancelarias o comerciales, totalmente innecesarias y absurdas. El primer ministro polaco, Donald Tusk, quien cree que Europa y Estados Unidos se necesitan mutuamente, enfatizó que una guerra comercial es un error y que se debe hacer todo lo posible para evitar que los aliados se enfrenten ante la amenaza rusa o el expansionismo chino. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que Copenhague jamás apoyaría una guerra con sus aliados en general, pero que si la administración Trump impone aranceles elevados a Europa, se enfrentará a una respuesta colectiva y contundente. Por otro lado, los líderes abogaron por un mayor diálogo con Washington ante las crecientes tensiones por la competencia arancelaria y la falta de una solución integral a los problemas. En nuestra opinión, el proteccionismo, en general, perjudica a los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia. El primer ministro irlandés, Michel Martin, declaró que la UE y Estados Unidos deberían colaborar de forma constructiva en materia comercial, ya que el proteccionismo perjudica a los ciudadanos en cualquier lugar. El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, afirmó que Europa debería negociar con Trump en materia comercial. Añadió que la mayor amenaza para Europa en la actualidad es Rusia. Creo que no basta con tener una unión bancaria. También necesitamos una unión de defensa, concluyó. El primer ministro luxemburgués, Luc Frieden, afirmó que la respuesta a los aranceles comerciales es la misma, pero que los aranceles siempre son perjudiciales. El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, declaró que la UE está abierta al comercio y a favor de un mercado globalizado. Sin embargo, Carlos Cuerpo argumentó que las partes no deben ser ingenuas y que protegerán a sus empresas para garantizar la igualdad de condiciones. Los líderes de la UE respaldaron en general las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, pero su postura principal fue que la crisis arancelaria debe resolverse mediante el diálogo. Por otro lado, Emmanuel Macron ha sido el líder de la UE más crítico en los últimos días con los planes de Donald Trump de imponer aranceles a la UE. Así pues, tras la declaración de Macron, si Trump decide imponer más aranceles en lugar de llegar a un acuerdo con Francia, ¿cómo afectará esto al futuro de ambos países? De hecho, contrariamente a lo esperado, las relaciones entre Estados Unidos y Francia se han deteriorado considerablemente en los últimos tiempos. Las relaciones entre ambos países ya eran tensas antes de que Donald Trump anunciara sus aranceles a la UE. Esto se debe a que, el primer día de su segundo mandato, Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que retiraban a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático y de la Organización Mundial de la Salud. Con estas medidas, Trump ya había dado a entender que se enfriaba. Francia y Estados Unidos mantenían muy buenas relaciones en 2007. Las relaciones políticas entre ambos países se volvieron más amistosas tras la elección de Nicolas Sarkozy como presidente de Francia ese mismo año. Apodado el Sarko estadounidense, Sarkozy afirmó entonces estar orgulloso de su apodo. Tras la presidencia de Sarkozy, las relaciones entre Estados Unidos y Francia continuaron deteriorándose. El 12 de julio de 2017, el presidente estadounidense Donald Trump visitó Francia por invitación del presidente Emmanuel Macron. En abril de 2018, después de que Macron se dirigiera al Congreso de Estados Unidos y expresara su deseo de que Estados Unidos se reincorporara al Acuerdo de París sobre el cambio climático para frenar el cambio climático, el congresista estadounidense Thomas Massie insinuó que Macron era socialista, militarista, globalista y alarmista científico. A finales de 2018, Trump ridiculizó a Macron por su nacionalismo, los aranceles, la derrota de Francia en la Segunda Guerra Mundial, sus planes para un ejército europeo y los índices de aprobación del mandatario francés. Esto ocurrió tras la visita de Trump a París con motivo del Día del Armisticio, que fue duramente criticada tanto en Francia como en Estados Unidos. En diciembre, Macron criticó a Trump por su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Siria en abril de 2019. El embajador saliente de Francia en Estados Unidos, Gerard Arau, describió a la administración Trump y a Estados Unidos como aislados. En noviembre de 2019, Macron cuestionó el compromiso de Estados Unidos con Europa. Ahora, la reciente medida de Donald Trump de imponer aranceles a la UE ha tensado aún más las relaciones entre Estados Unidos y Francia. Si bien la relación entre ambos países ha sido complicada hasta ahora, la decisión arancelaria de Trump podría acarrear desventajas para ambos.
Para comprender mejor estas desventajas, es necesario analizar los lazos económicos entre ambos países. Antes de la decisión de Trump de imponer aranceles, Francia y Estados Unidos mantenían una profunda relación económica de beneficio mutuo. Tras una importante recuperación del comercio franco-estadounidense después de la pandemia de COVID-19, que alcanzó máximos históricos en 2022, este disminuyó en 2023, principalmente debido al descenso de los precios de la energía y a la reducción de las exportaciones francesas de bebidas y la actividad de cruceros. Aún así, los niveles de comercio bilateral se mantuvieron por encima de los niveles previos a la pandemia. Si bien no hubo problemas graves entre Estados Unidos y Francia, las fluctuaciones económicas preocuparon a ambos países. El comercio de bienes entre ambos países alcanzó los 97.000 millones de euros en 2023, lo que supone un descenso de 12.400 millones de euros con respecto a 2022. Las cifras de aduanas francesas muestran que, en todas las principales categorías de productos, tanto las importaciones como las exportaciones disminuyeron. El superávit comercial de Francia se situó en 15.900 millones de euros. El comercio de servicios aumentó alrededor de un 2% en 2023, alcanzando los 70.400 millones de euros. Las importaciones francesas de servicios crecieron un 1,7%, hasta los 27.300 millones de euros, y las exportaciones de bienes un 1,7%, hasta los 43.200 millones de euros. En consecuencia, en ambos casos descendiendo un puesto respecto al año anterior, Estados Unidos se convirtió en el cuarto mayor consumidor y quinto mayor proveedor de Francia en 2023, tras 4 años de superávit. La balanza comercial bilateral se redujo ligeramente a un déficit de 13.300 millones de euros en 2022, que volvió a ser negativo. El déficit de 2023 se situó en 6.600 millones de euros. La industria aeronáutica, los medicamentos y las bebidas impulsaron las exportaciones francesas a Estados Unidos en 2023. En comparación con 2022, las 3 categorías de productos registraron descensos. En particular, las exportaciones de bebidas, que cayeron en 1.000 millones de euros, un 20,6%, batieron récords de caída. Además, entre los sectores con mayor descenso en las exportaciones se encontraban los cruceros y los buques, incluidos los productos farmacéuticos, debido al aumento de las exportaciones de turbinas eólicas. La maquinaria y las herramientas de uso general ocuparon el cuarto lugar, por detrás de los cosméticos y perfumes. Aunque los lazos económicos entre Estados Unidos y Francia han experimentado altibajos, como se ha podido observar, la dinámica económica se ha mantenido al margen de cualquier conflicto entre ambas naciones. Sin embargo, hoy en día, dadas las acciones de Donald Trump, se prevén nuevos problemas económicos entre Francia y Estados Unidos. Esto podría obligar a Francia a buscar otras alianzas económicas. ¿Qué nación, por lo tanto, podría elegir Francia por encima de Estados Unidos? En un contexto de conversaciones de alto nivel, acuerdos de cooperación y compromisos mutuos en asuntos mundiales, las relaciones entre China y Francia han cambiado considerablemente en los últimos años. La visita del presidente francés Emmanuel Macron a Pekín en abril de 2023 marcó un punto de inflexión significativo en las relaciones sino-francesas. Durante la visita se firmaron nuevos acuerdos que evidenciaron un fortalecimiento de los lazos. En concreto, ambas naciones instaron a la comunidad internacional a abordar las repercusiones en diversos ámbitos y se comprometieron a ayudar a resolver la crisis ucraniana mediante el diálogo. Tras esta conferencia, se conocieron más detalles que demostraron el reconocimiento del presidente chino Xi Jinping a la influencia positiva de sus relaciones económicas, al firmar 18 acuerdos de cooperación en nombre de empresas francesas y chinas. Los funcionarios mostraron un renovado optimismo y subrayaron las ventajas del contacto en su primer viaje a Europa en 5 años. Un año después, en mayo de 2024, se reunió con Macron en los Altos Pirineos, Francia. Sus conversaciones abordaron un amplio espectro de asuntos mundiales, reforzando así los compromisos mutuos para mejorar las relaciones no solo entre China y Francia, sino también con la Unión Europea. Mientras que Macron subrayó la necesidad de preservar la independencia estratégica de Europa al tiempo que se desarrollan relaciones más sólidas con China, se destacó la dedicación de China a la unidad nacional y a los contactos interculturales con Francia, reflejando los esfuerzos de colaboración para mejorar la cooperación y estabilizar los asuntos mundiales.
Estos acontecimientos recientes ponen de relieve la creciente relevancia de los lazos sino-franceses en el escenario mundial. De hecho, la historia temprana de ambas naciones revela interacciones algo más variadas a partir del siglo XVII. Francia y China comparten un pasado rico y complejo. Francia mantuvo un intenso comercio con China durante el siglo XIX y principios del XX. Tras el reconocimiento de Taiwán por parte de Francia, las relaciones se deterioraron a mediados del siglo XX y se suspendieron los vínculos diplomáticos. Francia restableció las relaciones diplomáticas con China en 1964 y, desde entonces, ambas naciones han mantenido frecuentes negociaciones de alto nivel. Se han formalizado diversos acuerdos y se han fortalecido las relaciones. Sin embargo, las diferencias en los sistemas políticos y las creencias han generado dificultades para la alianza. En los últimos tiempos, los problemas que separan a Francia de China han sido menos evidentes. La creación de la Alianza Estratégica Franco-China en 2004, que busca fomentar la colaboración en sectores como el comercio, los negocios, la cultura y la educación, representó un cambio significativo en la relación. Esta cooperación mejoró las relaciones entre las dos naciones y abrió el camino a una colaboración más amplia en diversos ámbitos. Al firmar la Declaración Conjunta Francia-China sobre el Cambio Climático en 2015, ambas naciones subrayaron su voluntad de abordar el calentamiento global y promover el desarrollo sostenible. Las negociaciones que condujeron al Acuerdo de París sobre el cambio climático ese mismo año se vieron considerablemente impulsadas por este anuncio conjunto. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha priorizado el fortalecimiento de los lazos económicos y culturales entre Francia y China. Desde que asumió la presidencia en 2017, dado que el desarrollo económico y la influencia mundial de Francia dependen de su relación con China, Macron ha subrayado su importancia. En su primer viaje oficial a China en enero de 2018, firmó numerosos acuerdos sobre energía nuclear, agricultura y turismo con funcionarios chinos. Además de instar a China a tomar medidas concretas para resolver los desequilibrios comerciales y las preocupaciones sobre el acceso a los mercados, el presidente francés también apoyó una mayor cooperación entre Europa y China. A pesar de diversas dificultades, como la pandemia de COVID-19 y la oposición inicial de Francia a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, las relaciones económicas entre ambos países se han fortalecido. China se convirtió en la principal fuente de inversión extranjera de Francia en 2019. Ambos países negociaron acuerdos que abarcan un amplio espectro, incluyendo finanzas verdes, derechos de propiedad intelectual y aviación civil. Las cifras también indicaron una mejora en los lazos entre Francia y China en 2021. El volumen de comercio bilateral alcanzó niveles sin precedentes. El Ministerio de Comercio de China afirma que el comercio bilateral se ha multiplicado por 800 en las 6 décadas transcurridas desde el establecimiento oficial de relaciones diplomáticas entre ambos países, alcanzando los $78.900 millones estadounidenses en 2023. China se ha convertido en el socio comercial más importante de Francia fuera de la Unión Europea, pero Francia mantiene su papel crucial como principal aliado comercial de China dentro de la Unión Europea. El déficit sectorial bilateral de Francia con China aumentó notablemente, pasando de 1.100 millones de euros en 2022 a 2.920 millones de euros en 2023. Esto significa que Francia importó de China más bienes y servicios de los que exportó. El aumento del desequilibrio comercial indica una creciente dependencia de los productos chinos en el mercado francés. Por otro lado, la base de datos de comercio internacional Comtrade de las Naciones Unidas estima que las importaciones totales de China procedentes de Francia ascenderán a $37.330 millones estadounidenses en 2023. Este incremento señala una mayor recuperación económica y apertura del mercado chino, lo que indica un posible cambio en la relación comercial entre Francia y China. Las principales exportaciones chinas a Francia en 2023 fueron equipos eléctricos y electrónicos, maquinaria, componentes energéticos, calderas, muebles, iluminación, señalización, edificios prefabricados, mercancías de tipo desconocido y vehículos distintos de los tranvías. En definitiva, todo esto evidencia que Francia cuenta con un socio alternativo en China frente a los aranceles estadounidenses. Ante la creciente presión de Donald Trump sobre la Unión Europea en materia de aranceles, las recientes declaraciones de Emmanuel Macron, preocupadas y enérgicas, aumentan la probabilidad de que Francia intensifique sus exportaciones e importaciones con China. Esto se considera una importante amenaza tanto para Estados Unidos como para la UE. Por ello,
Los expertos creen que la crisis arancelaria entre la UE y Estados Unidos debería resolverse principalmente mediante el diálogo, en lugar de represalias. Queda por ver qué escenario se materializará en esta crisis arancelaria entre Estados Unidos y la UE. Gracias por su atención.